porque esta presentación de hoy, que ya en su día se hizo, viene renovada, reforzada y con un espíritu nuevo también porque nuevo es el tiempo que estamos viviendo. Por eso yo dar las gracias a todos por vuestra presencia y a todos los que hoy os hacéis aquí presentes para poder llevar a cabo esta lectura. Si os parece bien, nos ponemos de pie y ponemos todo en manos del Señor, rezando como siempre decíamos nuestra fe de los cristianos. Señor, te bendecimos y te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia, porque nos permites en esta tarde reunirnos para abrir el oído y el corazón. Que podamos también nosotros hoy vibrar al paso de los niños. Que podamos acoger con alegría como pequeños esta palabra, esta presentación de este libro que viene en nuestra ayuda, para también nosotros poder ayudar a otros. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy queridos todos, quiero comenzar, después de la acogida que nos ha hecho nuestro párroco, pues agradeciendo muy sinceramente la presencia de todos los que queréis acompañarnos esta tarde. Muchos de vosotros, de un modo u otro, pues estáis implicados en la docente tarea de la educación cristiana, de tantos niños y tantos jóvenes también, como hay en vuestras familias, en las escuelas y parroquias, porque muchos de vosotros sois padres de familia, catequistas de niños y de jóvenes, educadores, didáscalos de las comunidades, colaboradores del oratorio de niños pequeños, pues estáis implicados en la catequesis del buen pastor. Gracias a todos por vuestra presencia. La verdad es que es un poco abrumador ver esta parroquia y este templo lleno de tantos buenos hermanos en la fe y amigos en Cristo. Un gracias muy sencillo, o sea, muy de corazón, a nuestro párroco y pastor de esta querida parroquia San Juan de la Ribera, a nuestro querido Ramón, que acoge el presente acto en esta parroquia donde se quiere mucho a los niños, donde se quiere tanto a los niños y se procura siempre su crecimiento humano y cristiano. Lo que presentamos esta tarde tiene una concreción educativa y pastoral muy viva, como podéis también comprender, entre mis hermanos cooperadores de la verdad, a quienes va dedicado esta nueva edición de Al Paso de los Niños. Agradezco mucho a estos hermanos que me acompañan en mesa y que iré presentando a la medida que les vaya dando la palabra. También otras presencias significativas, agradezco al padre Manuel, director del Colegio Público de School, y al padre Miguel Ángel, capellán, así como las consagradas del mundo Cristo y Padre Mayo, que nos acompañan también esta tarde. Os quería nombrar a muchos más, pero daos todos por nombrados. Presentamos en este acto un libro que no es nuevo, aunque sí está renovado. Quiero comenzar compartiendo con vosotros algo de su historia, como una memoria agradecida, la sencilla historia de cómo se gestó este libro y cómo nació el paso de los niños. ¿Y por qué hago esto? Pues porque Dios nos habla en su palabra, pero también en la historia. Y en la historia, pues, digámoslo así, es el libro donde Dios escribe sus mejores páginas con nosotros, aunque no siempre las podamos comprender, ¿verdad? Entonces, como Dios es palabra y Dios también actúa en la historia, quiero contar la historia de un libro que cuenta las preciosas historias del gran libro, que es la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Todo se remonta nada más y nada menos que allá lejano 1996, año 1996, cuando por obediencia fui enviado a Madrid a estudiar Teología Espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas. Al concluir el viaje de licenciatura, mi superior, el padre provincial, el padre José Ramón, que está aquí delante, me pidió que elaborara una tesina correspondiente a esa titulación con un estudio que pudiera servir para la formación permanente de religiosos y educadores en la misión evangelizadora de la escuela y de la parroquia. Yo estaba por entonces completamente metido en la tarea educativa y pastoral del primer colegio al que me destinaron, que fue el colegio de Algemesí, San José de Calasanz, de los padres escolapios. Además de las clases y de la coordinación de la pastoral,
Pues especialmente estaba muy inmerso en el oratorio de niños pequeños, que por entonces estaba pues como en sus primeros años de andadura y de desarrollo. Muchos de los que estáis aquí presentes conocéis esta experiencia, este verdadero laboratorio de experiencias y de encuentro de los niños con Jesús. Aquí delante está el Padre Gonzalo, que es alma mater de esta experiencia y que lleva tantos años llevando a tantísimos niños a Jesús aquí, en América y en otras partes. El oratorio es un itinerario de iniciación a la vida espiritual, a la vida de fe, también a la vida litúrgica y sacramental de los niños pequeños. Entonces me pareció que hacer una tesina sobre la vida espiritual de los niños podía ser muy interesante, según me había pedido el superior provincial. Esto de la vida espiritual de los niños pequeños es un tema poco estudiado, aunque siempre actual, porque por muy vapuleada que esté en estos momentos la infancia y la juventud, digo que por muy vapuleada que esté en estos momentos la infancia y la juventud, la vida espiritual es un tema actual, porque es una asignatura pendiente, creo yo, de todos los tiempos y de todas las edades. Es esa realidad plenamente necesaria y urgente, porque tenemos alma, Hoy me parece a mí que se cuida mucho el cuerpo. Ha proliferado sobremanera los gimnasios, las tiendas naturistas, el alimento bio, los complementos vitamínicos. Se cuida la salud física y, cómo no, también la salud mental, porque estamos inmersos en una sociedad que genera estrés y depresión, pero se habla muy poco o nada de la salud del alma, y tenemos alma. Se habla muy poco del cuidado del alma y de la vida espiritual, cuando en realidad esto es lo verdaderamente necesario. Ya lo advierte el Señor Jesús en el Evangelio cuando nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final arruina su alma? Y el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses nos dice: aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Bueno, pues entonces me pareció que hacer un estudio sobre la vida espiritual de los niños podía tener su interés y también su actualidad. Así que busqué al que yo consideraba el mejor profesor de teología espiritual de toda la universidad y le hice la propuesta. La verdad es que su primera reacción me desconcertó, porque no le parecía que fuera un tema que pudiera ser abordado con rigor académico. Esas fueron sus palabras. Tampoco veía una suficiente significatividad en el campo de la teología. Pero me dijo: prepare usted un sumario, un proyecto de trabajo, y sobre eso hablamos. Yo me puse manos a la obra y preparé un índice sobre la vida espiritual de los niños pequeños, o de los niños, con 5 apartados. El primer apartado era el fundamento bíblico. ¿Hay niños en la Biblia?, me tenía que preguntar. Y si los hay, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿En qué páginas? ¿Qué relación tienen Dios con ellos y ellos con el misterio de Dios? El segundo apartado era una mirada desde la antropología y la psicología evolutiva, para fundamentar que el niño, sin dejar de ser niño, es capaz de vida espiritual, es capax Dei, es capaz de tener experiencia de Dios, según su propiedad, eso es evidente, pero una experiencia verdadera, fiable, sólida. El tercer apartado iba encaminado hacia el camino eclesial. Hay en la historia de la Iglesia textos que hablen de este tema, no solo en la tradición de los padres, que se pronunciaron poco sobre esta cuestión, sino sobre todo quería poner en el candelero el testimonio de los niños cristianos que alcanzaron la santidad, por lo tanto la plenitud de la vida espiritual, siendo niños y sin dejar de ser niños. Y también el testimonio de aquellos santos que precisamente por la vida espiritual que tuvieron desde niños y la siembra que en la infancia se hizo, alcanzaron la santidad de mayores. El cuarto apartado era el pronunciamiento del magisterio. ¿Qué ha dicho el magisterio al respecto? Especialmente el magisterio pontificio. Y el último apartado era una concreción pastoral. Narrar, exponer, validar de alguna manera también académicamente toda la amplia experiencia pastoral que, como hijos espirituales del gran apóstol de la infancia que fue San José de Calasanz, estábamos teniendo en el oratorio y, por supuesto, en toda la labor educativa y evangelizadora con los niños, tanto en la escuela como en la parroquia. Bien, con este pentateuco de 5 apartados me presenté ante el profesor director del trabajo, que quedó literalmente abrumado y yo creo que un poco aplastado también.
Y con toda sinceridad por su parte, cosa que hay que agradecer, me manifestó sus interrogantes acerca del tema y me dijo literalmente, le pregunto con franqueza y sin ocultarle mis dudas, ¿de verdad entre usted y yo? Me dijo, ¿de verdad cree usted que los niños tienen posibilidad de vida espiritual? Siendo como son niños, que por ser niños necesitan crecer y madurar hasta llegar a una fe adulta. Esa fue su pregunta y su duda. Claro, este profesor estaba haciendo una lectura, a mi modo de entender, equivocada, de 1 Corintios 13:11, cuando San Pablo, al terminar el himno a la caridad, dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Una incorrecta interpretación de este texto que yo explico al final del libro puede llevar a pensar que el niño, precisamente por ser niño, no tiene capacidad para una vida en el espíritu con la madurez que ésta requiere, pero no es así. Con todo, tengo que reconocer que a mí la pregunta de este admirado profesor y su legítima duda, lejos de dejarme cuestionado o frenado, me motivó sobremanera, me vine arriba, como se suele decir ahora. Y lo que hubiera podido hacerme desistir de este tema, en realidad me impulsó a estudiarlo en profundidad, porque entonces vi que era más necesario que nunca mostrar y demostrar la verdad sobre la vida espiritual de los niños. Me estimuló porque se presentaba ante mí un verdadero reto. Recuerdo que un hermano de comunidad me dijo entonces que esa duda, manifestada por parte del profesor, era una ofensa a todo nuestro trabajo y ministerio educativo y pastoral con los niños. Pero en realidad fue una pedagogía, porque gracias a esa pregunta yo comencé a hacer un trabajo serio y riguroso. El profesor estaba en Madrid, yo estaba en Algemesí. Desde Algemesí, armonizando el estudio con el trabajo escolar, comencé con el segundo apartado sobre antropología y psicología evolutiva, adentrándome en la antropología teológica y en la psicología espiritual. Y a medida que tenía más o menos algo elaborado, yo se lo iba enviando, pero durante 3 meses no recibí ninguna respuesta, un silencio absoluto. Claro, podéis comprender que con ese silencio yo andaba desconcertado y no tenía ni corrección ni confirmación respecto del trabajo. Así es que decidí marchar a Madrid y presentarme en su despacho. Pero estas cosas maravillosas de la providencia de Dios hizo que antes de llegar a su despacho, que aunque había concertado entrevista no estaba, se me cruzó por el camino la que había sido mi profesora de Sagrada Escritura. Y eso es lo que suele hacer Dios, ¿verdad? Que cuando nos cambia los planes no es para que fastidiarnos, sino porque siempre los va a mejorar. Yo le comenté a ella lo que me estaba pasando. Entonces ella, cuando le dije los 5 temas, me dijo, pero hombre, esto no es una tesina, esto es una megatesis con tintes enciclopédicos. Mira, te propongo una cosa, redúcelo solo al aspecto bíblico, sumérgete en las Escrituras y te lo dirijo yo. Con eso tienes más que suficiente. Y como digo, para mí fue providencial. Fue una auténtica ayuda del Señor que, como digo, en su providencia interviene siempre para mejorarlo todo. Yo solo disponía de ese año para hacer este trabajo, porque al año siguiente tenía que hacerme cargo del noviciado de la provincia, así que aquella ayuda fue una verdadera mano tendida del Señor para sacarme a flote y no naufragar. En esta tesina tenía que hacer confluir la teología, la espiritualidad y la pastoral. Y si hay una realidad donde confluyen estas 3 realidades, eso es la Sagrada Escritura. Ahí encontramos teología, palabra sobre Dios y de Dios, ciertamente. Encontramos espiritualidad para vivir nuestra fe y encontramos pastoral. Entonces la propuesta de centrarme solo en apartado bíblico pues me entusiasmó. Yo iba a adentrarme en lo que el cardenal Carlo María Martini dice, hablando de la palabra de Dios de la Escritura, me iba a adentrar en esta selva virgen todavía por explorar, dice él. Y tenía que hacer un trabajo desde la teología espiritual, es decir, desde esa teología que confiesa la fe y que tiene que ver más con la vida que con la erudición intelectual. Es cierto que nunca podremos prescindir del lenguaje claro y preciso de los teólogos, de los estudiosos y de los que se dedican a la exégesis, pero igualmente es cierto que hay que ayudar sobre todo a vivir y no solo a pensar, y que la espiritualidad precisamente es esa disciplina teológica
que nos permite traducir a categorías pastorales el misterio de Dios, de manera que pueda incorporarse a nuestra existencia no como una idea, sino como una forma de vida que forma, transforma, reforma y hasta conforma con Cristo. Así que comencé a sumergirme en las Escrituras buscando niños, sabiendo que la palabra de Dios, como dice la carta a los Hebreos, es una espada de doble filo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues significa que al mismo tiempo que denuncia el error, anuncia la verdad. Al mismo tiempo que denuncia el pecado, anuncia la salvación. Y al mismo tiempo que sacude la conciencia, también consuela el corazón. Pero de doble filo, dice el cardenal Raniero Cantalamessa, también significa que tiene filo por delante y por detrás. Y eso quiere decir que hiere a quien la recibe, pero también a quien la empuña. Es decir, que cuando uno predica la palabra de Dios, esta no solamente hiere para sanar el corazón de quien la escucha, sino también del predicador que ha preparado esa predicación. Y lo mismo ocurre entre el catequista y el catecúmeno. La palabra de Dios que predicamos a los catecúmenos les hiere a ellos, pero el primero que ha herido es al catequista que la pronuncia y que la predica. Yo era consciente entonces que no podía hacer un estudio aséptico, es decir, que me iba a afectar, que me iba a tocar esta espada del Espíritu, porque la palabra es luz para nuestra vida. No podía pretender hacer un trabajo sin quedar afectado por ese trabajo, ¿no? Porque la palabra de Dios es la zarza ardiente que habla a Moisés. O sea, es un fuego con una locución, es un fuego que habla al corazón y al mismo tiempo es una palabra que hace arder por dentro y enardece. Me acercaba también a un fuego devorador, como dice el profeta Jeremías, o como los mismos discípulos de Emaús reconocen que la explicación de las Escrituras por el camino hacía arder sus corazones y volver a Jerusalén. Yo tengo que reconocer también que por entonces mi acercamiento personal y hasta eclesial a la Biblia había sido más existencial, orante y querigmático que académico o científico propiamente. Y ahora había que aunar las dos cosas sin que un aspecto desplazara el otro. Tenía que hacer un estudio con rigor académico, pero al mismo tiempo no se trataba de calentar la cabeza dejando frío el corazón. Tenía que adentrarme en las páginas de la Biblia desde el estudio científico, pero con una teología que pudiera ayudar a rezar, a contemplar y a vivir, sobre todo a vivir, porque todo lo que es teología espiritual habla de Dios y nos ayuda a hablar con Dios, a escuchar su voz y a relacionarnos con su misterio como creyentes. Y digo todo esto porque al principio del trabajo tuve que hacer una auténtica conversión. Me explico, yo utilizaba la Biblia para poder poner soporte a las experiencias pastorales que teníamos con los niños. Entonces yo narraba una experiencia y me iba a buscar una cita bíblica que refrendara esa experiencia. Claro, me estaba sirviendo de la Biblia, pero no estaba sirviendo a la verdad de la Biblia. No me ponía a servir la palabra, sino a servirme de ella como argumento para mis experiencias pastorales. Y claro, de ahí, que es legítimo más o menos, pero de ahí a la manipulación de la palabra de Dios hay un paso. ¿Por qué? Porque a veces se saca un texto del contexto y se emplea como pretexto para tus razones y tus cosas. Pongo un ejemplo. Entré una vez en una parroquia, en el atrio de entrada había un cepillo incrustado en la pared con unas letras doradas que ponía: deposita ahí tu ofrenda. Mateo 5:25. Claro, cuando tú eso te encuentras a la entrada de la parroquia, pues quieras que no te afecta un poco, ¿no? Porque dices, bueno, antes de entrar ya el Señor te da una palabra y te dice, oye, deja aquí algo, ¿no? Y si no lo haces, pues te genera un poquito un problema de conciencia. Pero bueno, entonces yo entré y ya cuando entré dije, Mateo 5:25, para mí que esto habla de otra cosa. Efectivamente, Mateo 5:23-25 dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, ¿te acuerdas allí mismo que algún hermano tiene una ofensa contra ti? Deposita ahí tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que tú cortando por aquí, sacando una frase de su contexto del Evangelio propiamente, utilizas como pretexto esa frase. De manera que un texto que habla sobre la reconciliación fraterna, tú lo estás manipulando, apropiándotelo, para tu propio interés
y que la gente se rasque el bolsillo. Son dos cosas distintas. Entonces, yo un poco me relacionaba así con la palabra. Y claro, los primeros experimentos que hice no eran valiosos, hasta que me dijo la profesora, o cambias de metodología y te descalzas como Moisés ante la zarza ardiente y buscas realmente qué es lo que está diciendo la palabra de Dios y te pones a su servicio, o si te la apropias la estarás manipulando y no servirá de nada. 9 meses de trabajo, se terminó, del primer profesor me olvidé, gracias a Dios llevé el trabajo a la universidad, pero el día antes del examen, bueno, unos días antes del examen, me dice la profesora, de todos los profesores que hay en la universidad, a este que no quería dirigirte el trabajo, lo han puesto en el tribunal de examen. Yo no me lo podía creer, la verdad. Me parecía un despropósito. Pero después me di cuenta que era muy noble por su parte, lo había pedido él, porque en el fondo él quería que yo le demostrara la verdad del trabajo a partir de las dudas que él me había expuesto desde el principio. Y así surgió este trabajo, ¿de acuerdo? Es verdad que el día del examen él me hizo las preguntas más complicadas, pero también es cierto que al terminar me felicitó y él mismo me propuso la publicación. Y ahora ya terminando, digo las publicaciones que ha tenido este libro. Lo primero, la primera edición la hizo la Orden de las Escuelas Pías en una revista interna. Después salió en formato libro, publicado por el Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación. Más tarde, la ya extinta editorial valenciana Edicep, 10 años más tarde, hizo una publicación en monografías bíblicas que tuvo 4 ediciones, 3 reediciones y finalmente en este año santo jubilar pues la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, la mejor editorial, pues ha querido hacer esta edición renovada, revisada, con la que podemos escrutar las Escrituras, pero sobre todo podemos dejar que las Escrituras nos escruten a nosotros. Dice el Señor Jesús en el Evangelio que una luz no se enciende para esconderla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero, de modo que alumbre a todos los de la casa. Bueno, pues eso mismo ha hecho la BAC, poner en el candelero editorial la luz de la palabra de Dios que va conduciendo este estudio. Concluyo preguntando qué vamos a encontrar en el libro. Solo digo una cosa porque después los demás compañeros y hermanos dirán más. Pues vamos a encontrar el paso de los niños por la historia de la salvación y también el paso de Dios por las historias de los niños. En el fondo todo tiene que ver con el paso de Dios, o sea, con la Pascua, con el Pesaj divino y esas huellas benditas de Dios que deja su paso cuando pasa. En este año jubilar, como todos sabemos, el signo emblemático es cruzar la Puerta Santa. Bueno, pues si me permitís un poquito la imagen de la Puerta Santa, aunque es un tanto atrevido por mi parte, para adentrarse en el contenido de este libro hay que cruzar 3 puertas. 3 puertas preciosas y precisas, que son el prefacio, el prólogo y la presentación. Parecería una reiteración innecesaria, pero no lo es. Es una trilogía introductoria que en el fondo son 3 miradas. La primera mirada es la de un sucesor de los apóstoles, Monseñor Don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, que firma el prefacio y que es un hombre que conoce y ama mucho el oratorio de niños pequeños y ha hecho un prefacio precioso. La segunda puerta es la mirada de un religioso sacerdote, padre y hermano de nuestra congregación, que ahora ya es un anciano sabio y piadoso, como el anciano Simeón, me estoy refiriendo al padre José Ramón de Jesús y María, que está aquí delante, que escribió en su día el prólogo y que ha dedicado su vida entera a la educación de los niños. Y la tercera puerta, que es la presentación, la tercera mirada, está escrita por un pedagogo y educador nato que está todos los días metido completamente entre los niños de la escuela, que es mi hermano el padre Guillermo Ferrís, que después presentaré, coordinador pedagógico de los colegios de los cooperadores de la verdad, y que intervendrá después. Sin más, doy ahora la palabra a mi querido amigo, infatigable compañero de trabajo en la BAC y hermano en la fe, Juan Cerezo, que es secretario técnico de edición, es decir, es quien lee, corrige y coordina la edición de los muchos libros que publica la Biblioteca de Autores Cristianos. Juan está felizmente casado y es padre de 3 niñas, es filólogo, es literato, le apasiona escribir y lo hace muy bien. Es doctor, profesor en la Universidad de Madrid y un gran profesional en su trabajo diario en la editorial. Además, colabora mensualmente con la revista Eclesia, escribiendo artículos breves, pero siempre muy enjundiosos.
pero sobre todo Juan es un buen amigo y muy querido hermano en la fe. Juan, tienes la palabra. Muchas gracias, querido Padre Rafael. Tenemos que revisar esto de que en las presentaciones de los libros tenga que hablar yo después del ponente principal y sobre todo después de este elogio. Normalmente en las presentaciones de libros el que recibe los elogios es el autor. En este caso estoy un poco abrumado, primero por las palabras tan cariñosas que me ha dedicado, segundo por ver este templo, este precioso templo tan abarrotado de gente. Es verdad, como decía don Ramón, que este libro, esta publicación, ya conoció una primera presentación en Madrid, pero claro, si fuese una competición Valencia-Madrid, creo que esta vez Valencia se la lleva, pero por goleada. Estoy contentísimo, estoy abrumado, quiero agradecer a don Ramón que nos acoja en este templo, quiero agradecer al Padre Rafael, por supuesto, que me conceda el honor de participar en esta mesa. Para mí es un honor doble, porque además vengo en representación de la editorial. Yo podría pasar horas hablando de este libro, porque lo he leído, lo he meditado, lo he corregido, pocas correcciones, pero alguna había. He buceado entre sus páginas, pero sin embargo mi papel aquí es estrictamente institucional, así que vengo en representación de la editorial, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Como muchos de ustedes saben, es una editorial que forma parte del servicio de publicaciones de la Conferencia Episcopal, pero es un sello que tiene un recorrido histórico más largo. Es una editorial de más de 80 años que ha tenido siempre como eje vertebral desde su misma fundación la recuperación de las fuentes del cristianismo, para devolverlas, para dárselas al gran público, al público lector, a cualquiera que esté interesado. Ahí tienen ustedes las ediciones de la Biblia, de los santos doctores, de autores medievales y renacentistas, fuentes del derecho, documentos del magisterio de la Iglesia, en fin, todo 82 años de publicaciones ininterrumpidas en las que se puede ver, con un vistazo al catálogo, que la BAC se ha mantenido fiel, que esta editorial se ha mantenido fiel a sus dos lemas fundacionales. El primero es Sicut Cervus ad Fontes, como la cierva hacia las fuentes. Pues con esta recuperación de las fuentes del cristianismo, de toda la literatura patrística, durante muchísimos años las únicas ediciones que había en lengua española, las únicas traducciones que había en lengua española de obras de los Santos Padres han sido las de la BAC, después han venido otros sellos recuperándolas. Y el segundo lema es el pan de la cultura católica, y como todo buen pan, alimenta, nutre, pero también sabe bien, también deleita. Y eso es lo que estamos intentando mantener en la BAC, que sean libros que aprovechen al espíritu, que aprovechen al alma, pero que también no sea no sea atravesar un desierto o que cada página te cueste, sino que se selecciona bien lo que se publica, se mira bien cómo se publica, cómo se edita, para que la forma acompañe a la excelencia del contenido en todo momento. Hablar de la BAC también es hablar de una larguísima tradición de autores, excelentes todos, que comparten una vocación, que es la de transmitir la vida a través de la palabra escrita. Y en esta larguísima y excelente tradición de autores se inscribe hoy también nuestro querido Padre Rafael Belda. En fin, que yo estoy doblemente honrado porque para mí esto no es solamente un acto institucional, sino también un gesto de amistad que he recibido del Padre Rafael para compartir esta mesa. Voy a hablarles un poquito de mi experiencia como lector del libro, porque he sido quizá uno de sus primeros lectores, a lo mejor en esta versión, porque es verdad que, como ya ha explicado el Padre Rafael, el recorrido editorial que ha tenido esta obra ha sido largo. Esta obra se inscribe en una colección muy concreta. La Biblioteca de Autores Cristianos tiene varias colecciones en función del contenido del libro, también de la extensión, de las dimensiones, del tipo de público. Y la colección en la que está esta obra, en la que ve la luz ahora esta obra, es Estudios y Ensayos. Cuando uno piensa en estudios y ensayos, a lo mejor podría pensar en una literatura estrictamente académica, escrita la mayoría de las veces de catedráticos para catedráticos, sin más objetivo que el de engordar la coquetería de los eruditos, por decirlo de alguna forma.
Sin embargo, este no es el espíritu de la colección, no es una literatura académica y ya está, para un público académico y ya está. En lo que consiste el espíritu que tiene esta colección desde que se abrió en la editorial es el de, sin renunciar al rigor, transmitir el pensamiento a cualquier lector que esté interesado, sin necesidad de que pertenezca a ninguna cumbre de erudición, a ninguna cumbre académica, ni nada de esto. No se trata de una literatura pesada, como podría ser en su origen la tesina que presentó el padre Rafael, que por el género académico, pues en la mayoría de los casos está condenado a no ser leído, más que por los tribunales y 4 investigadores. No es así, no es un bosque bibliográfico infranqueable que haya que atravesar con esfuerzo, todo lo contrario. Lo que se ha pretendido en todo momento con esta publicación y con las otras con las que comparte colección es precisamente ofrecer un discurso que, sin caer en el discurso divulgativo y, por supuesto, sin renunciar al rigor, pueda hacer accesible a cualquier lector que tenga interés y que se acerque con ojos verdaderamente interesados cualquier pensamiento, cualquier tipo de contenido. Y en este sentido, esta obra cumple la función. Yo cuando empecé a leer la obra como corrector, al principio mi lectura era estrictamente técnica. El corrector se pone a leer y va a la búsqueda de erratas, de fallos, de errores de maquetación, etc. Y sin embargo, a las pocas páginas me di cuenta de que ya me encontraba buceando, deteniéndome en cada página, meditándola, masticándola. Entonces, claro, ahí tuve un problema, porque por un lado yo estaba disfrutando muchísimo estar trabajando con esta obra del padre Rafael, pero por otro lado los plazos editoriales no entienden de estas cosas y te dicen que tienes que tener la obra a tal día y la tenías que tener. Y entonces, pero yo sin embargo no podía dejar de arrobarme o dejar de quedarme embobado con algún pasaje, con alguna página, sobre todo porque de esta lectura superficial que había empezado a hacer, poco a poco, al entrar de verdad en el contenido, me di cuenta que primero que no era una literatura académica. ¿Por qué? Porque no me estaba enseñando un montón de cosas, un montón de datos que no conocía, pero el padre Rafael no las enseña desde arriba, sino que como buen pedagogo lo que hace es acompañar al lector a lo largo de todo el libro. No estaba recibiendo lecciones condescendientes de un maestro en la materia, sino que además me estaba acompañando y me estaba hablando con el lenguaje que todos conocemos al padre Rafael. Tiene esta capacidad de penetrar con la palabra y de darte atinar exactamente con lo que está pasando. Y yo me di cuenta de que este libro me estaba hablando concretamente como padre de familia. Es verdad que es un libro del que se van a aprovechar biblistas, porque hay muchísimo contenido sobre la Biblia, muchísimo trabajo de exégesis, muchísimo trabajo de interpretación, de comentario de la Biblia, de arqueología, de filología, con transliteración de términos, con traducciones atinadas, bien pensadas. Los biblistas van a disfrutar muchísimo este libro. Los maestros van a disfrutar este libro y se van a aprovechar de él porque les va a beneficiar muchísimo. Los catequistas de niños, los párrocos, los profesores, no sé, pero también los padres de familia. Y es en ese terreno, en el terreno de la paternidad, donde este libro me estaba hablando. Y me estaba dando cuenta de que hay una idea que sobrevuela todo el libro. Y es que los padres de familia ahora mismo vivimos en un mundo en el que estamos como atiborrados de teorías, de métodos pedagógicos, de métodos de enseñanza, de pautas, como parece que tengas que ser un técnico de la educación, un experto en educación para poder ser padre, y la experiencia del padre es otra. El hijo no se busca, el hijo se acepta. Esta es una idea que aparece varias veces en el libro. El hijo atraviesa la vida de los padres, no es el objeto de un plan de los padres, o no debe serlo al menos. Entonces, claro, en esta lectura yo me daba cuenta de que el libro me estaba hablando de que el padre Rafael estaba acompañando en un proceso en el que yo tenía que descubrir o tenía que recordar por lo menos cosas que ya se me habían dicho sobre la paternidad. ¿Y qué es? Pues básicamente que el valor de los niños no está en la promesa de lo que van a ser, sino en lo que son hoy. Y eso te permite no hablarles con condescendencia, no infantilizarles demasiado. Es verdad que hay que hacer un proceso con ellos, hay que acompañar, pero los niños, por lo que son hoy, ya son perfectamente capaces, lo acaba de decir el padre Rafael, de vida espiritual, de tener una intimidad con Jesucristo, de alcanzar la santidad, todo esto. Claro, y yo me daba cuenta muchísimas veces que como padre tenía una tendencia, una tentación que
sobrevolaba en mi día a día con respecto a mis hijas, y es querer hacerlas a mi imagen y semejanza. A mí me ha ido bien, pues hijas, y muchas de mis lecciones iban encaminadas a que mis hijas fuesen a modelarlas, a moldearlas a mi imagen y semejanza, olvidándome de una cosa fundamental, y es que mis hijas ya están hechas a imagen y semejanza de Dios, que es un modelo muchísimo más perfecto que yo, y seguramente que cualquiera de los padres que estamos aquí. Y esto es una idea muy sencilla, dicha con muchísima brevedad, pero fundamental, y que al menos yo como padre he tendido a olvidar, y este libro ha venido a recordármelo. En fin, no quiero extenderme, muchísimo podría hablar de este libro, muchísimos pasajes, muchísimas notas sobre niños en la Biblia, pero voy a terminar con una frase que es otra de las frases fundamentales. El padre Rafael tiene la propiedad de los sabios de condensar años y años de estudio en una frase, y cuando uno la lee, la ve y se queda realmente asombrado, porque lo hace con una elocuencia realmente pasmosa. Pues bien, esto es lo que me pasó. En un mundo en el que le dice a los niños, hazte como yo, el padre Rafael me venía a recordar, a través de este libro, a través de este estudio y a través de toda su experiencia, no les digas a tus hijas que se hagan como tú hazte como niños. Y me lo dice además con la autoridad del Evangelio y respaldado por el mismo Jesucristo. Así que con esto me voy a despedir, voy a repetir lo doblemente honrado que estoy por hablar en nombre de la ADA, que para mí esto no es solamente un acto institucional, como habrán podido ver, estoy bastante nervioso, pero sobre todo me siento agradecidísimo por todos ustedes, por la existencia de este libro, porque se acoja en el catálogo de la ADA, al padre Rafael, por su amistad, por un montón de cosas que callo, pero que él conoce bien, y en fin, a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Es posible que se haya acabado la pila, Ramón? Muchas gracias, Juan. Ha sido un gusto escucharte. ¿Te haces más tranquilo? Muy bien. Buenas noches. Quiero presentar ahora a Maribel Serrano, que pienso que en esta casa, en esta parroquia, en esta casa de Dios, no necesita ninguna presentación, lo cual no significa que sea impresentable. Está casada felizmente también con Agustín, hace ya 33 años, es madre de 6 hijos y abuela de 8 nietos. Pertenece a la primera comunidad catecumenal de esta parroquia y es la didáscalo desde hace muchos años. Lo hace magníficamente bien, allá no nos olvidamos, pero hay que reconocer la gracia que Dios le ha dado para esto. Maribel participa activamente en la pastoral de novios, en la pastoral de padrinos aquí en San Juan de la Ribera. Es educadora en el Colegio Internacional Founders School de Reino Christi, donde es tutora, profesora y coordinadora de la asignatura de religión, también instructora de formación en secundaria y mentora en bachillerato. Por lo tanto, como podéis comprender, tiene un registro docente bastante amplio en el ámbito escolar. Se considera ella misma no solo docente, sino sobre todo alguien que acompaña ese paso de Dios por la vida de tantos jóvenes, siendo testigo de su amor y anunciándoles constantemente la fidelidad y la misericordia de Dios. Maribel, querida, tienes la palabra. ¡Qué barbaridad! ¿Me sujetas tú? Te lo sujeto yo, te lo pongo. Es que Maribel habla más con las manos que con la palabra, entonces necesita esto. Necesito ambas manos, sí. Bueno, pues gracias, Padre Rafael, querido y hermano de comunidad. Yo quiero comenzar compartiendo pues la experiencia que se ha dado en mí en la relectura de este libro, porque yo este libro lo leí hace muchos años, lo he consultado en distintas ocasiones, pero al principio de verano pues el Padre Rafael tocó a mi puerta invitándome pues a esta intervención. Y esto me ha llevado pues, a tener que a lo largo del verano releer este libro y la experiencia ha sido
que se iba dando en mí como un eco. A medida que me iba adentrando en las páginas del libro, se producía en mí una experiencia como de consuelo, ¿no? Y de alegría, de gozo, porque de alguna manera venían en mi ayuda a confirmar lo que tantas veces, una y otra vez, dice el Padre Rafael en este libro, y es la elección de Dios por los pequeños. Yo en mi seno familiar, en mi infancia, era la hija más pequeña. En la comunidad, los 40 y tantos años que llevamos caminando, siempre he sido la hermana más pequeña de la comunidad, y otras pequeñeces que no hace falta tampoco aquí desentrañar, ¿no? Pero el leer la historia de estos pequeños y de la elección de Dios sobre ellos, pues hacía resonar este eco, ¿no? Este consuelo. Lo digo por si pues a alguno le ayuda a leer estas páginas desde su propia historia, desde su propia pequeñez también, ¿no? Porque es profundamente consoladora la lectura de este libro. Bueno, esto es lo que quería decir como comienzo. Cuando el Padre Rafael me invitó a intervenir, me propuso el siguiente título. Me dijo que hablara sobre la importancia de las historias de la Biblia para la transmisión de la fe en las distintas voces que Dios ha previsto para el crecimiento y el acompañamiento del niño y el joven, que es la familia, la escuela y la parroquia. Yo cuando me situaba ante este título, casi desde el principio, veía claramente que bien se podía partir en dos, ¿no? Que por un lado, la primera parte sería la importancia de las historias de la Biblia, y en segundo lugar, la segunda parte sería para la transmisión de la fe. Yo voy a empezar por la segunda para justificar la primera. Y es que de alguna manera el Padre Rafael ya en la introducción, de hecho, lanza esta pregunta de la que también ha hablado y se ha encontrado, ¿no? con aquel profesor. Dice el Padre Rafael, ya en la introducción, ¿realmente los niños son personas capaces de vivir la experiencia de Dios? ¿Tiene algún interés para la teología buscar a niños y pequeños en la Biblia? Parece legítima esta pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente necesitan formación religiosa los niños? ¿Esto es importante para su crecimiento como personas? Todos los que nos hemos aproximado a la educación, bien pastoralmente o bien profesionalmente, sabemos muy bien, hemos estudiado, hemos leído, cómo un niño hasta los 6 años es rico en potencial, hasta el punto de que todo lo que depositamos en él tiene una importancia vital, no solo para este tiempo, sino para toda su vida. La pregunta es, ¿esto es también cierto para el potencial religioso? ¿Realmente el niño tiene capacidad de relacionarse con Dios? Voy a beber porque me estoy secando. Perdón. ¿Realmente lo tiene? ¿O es algo que nosotros como adultos le damos importancia? Nosotros como adultos hemos descubierto que la fe nos ha salvado, que descubrir este amor ha transformado nuestra vida, que es capaz de regenerar en nosotros un nuevo ser, que Dios nos ha recreado encontrando este amor, que vivir la fe nos ha cambiado, nos ha sanado tantas cosas, y desde la experiencia de como adultos queremos imponerle al niño esta transmisión de la fe. ¿Esto es así? Es más, ¿o el niño realmente es capaz? Es más, ¿la ausencia de la transmisión de la fe afecta al desarrollo armonioso del niño? Porque si estas preguntas tienen como respuesta sí, el niño sí es capaz,
sí es importante, sí es necesario, la siguiente pregunta sería, entonces, ¿qué y cómo transmitimos al niño a Dios y a su amor? Que vendría a iluminar la primera parte de esta intervención, la importancia de las historias de la Biblia, que no agota, evidentemente, la transmisión de la fe, pero sí que es fuente fundamental para esta transmisión. Para responder a estas primeras preguntas, si el niño puede, si el niño es capaz, si es importante para él la educación en la fe, el despertar religioso, es necesario arrojar sobre el niño una mirada completa, integral. Si no lo hacemos así, le estamos haciendo una injusticia, porque no nos ajustamos a la verdad de lo que el niño es. ¿Y en qué consiste esta mirada completa? En contemplar su existencia como una unidad peculiar formada por una tridimensionalidad, esto que tantas veces hemos escuchado, hemos estudiado y de hecho el padre Rafael ha hecho referencia a su intervención. Estas dimensiones que posee toda persona por el hecho de venir a este mundo y también el niño, y que bien podíamos dibujar como las capas de una cebolla, poniendo de manifiesto que no son transparentes pero sí translúcidas, y lo que acontece en el interior permea la persona completa, y que cada capa, que cada dimensión es más profunda que la anterior. Tenemos una dimensión corpórea, como ha dicho el padre Rafael, a la que le damos mucha importancia, aunque yo me encuentro con adolescentes donde hay que aclarar esta dimensión, la dimensión corpórea, física, fisiológica, importantísima, porque yo no tengo un cuerpo, soy mi cuerpo, esto los jóvenes lo tienen que saber. Hay una dimensión más profunda que toca ya el mundo espiritual, ¿no? Porque mi cerebro se podría pesar, pero mi pensamiento no. Aquí ya no se puede pesar, medir, tocar, ¿no? Que entraría todo el mundo intelectivo, incluso el mundo emocional, etcétera, la psique. Lo importante es que todavía hay una dimensión más profunda, que es la dimensión trascendente, a la que la Sagrada Escritura denomina con el término corazón. La Sagrada Escritura está salpicada de principio a fin de este término y permea toda la persona. Por eso dice Jesús, de lo que rebosa el corazón, hablará la boca. Cuando hablamos en el lenguaje coloquial, muchas veces pensamos, cuando hablamos con la palabra corazón, que nos referimos a la dimensión emocional, a la dimensión afectiva. Nada más lejos en el lenguaje bíblico. El sentido bíblico de la palabra corazón se refiere, diría San Agustín, a su interioridad más íntima, ¿no? A este lugar, si se puede llamar lugar, profundo de la persona, donde se fragua el pecado o donde acontece la santidad. Es el lugar donde la persona habla consigo mismo, descubre su mismidad, y donde también se da el diálogo con Dios. Donde Dios habla, dice el profeta Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es el lugar de la conversión, dice el profeta Ezequiel. Os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Es el lugar de la conversión. Por eso todo educador, todo formador, todo catequista, todo padre de familia, todo sacerdote, todo pedagogo, tiene que saber que su pedagogía debe ser una pedagogía del corazón. Lo que no toca el corazón no queda transformado. Decía San Juan Bosco que educamos corazones y no intelectos. Decía Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, decía que hablaba mucho de la formación y de la educación como buena filósofa. Dice, muchos educadores piensan
que educar es llenar el intelecto y adiestrar el comportamiento, conocimientos y actitudes. Dice, y esto no educa si no toca el corazón. Piensa qué educador ha tocado tu corazón, que te ha dejado huella, que recuerdas para bien. Y será aquel que te ha individualizado, que te ha confiado en ti, que no te ha condenado, que te ha bendecido, que te ha corregido, sí, que ha tocado tu corazón. Nuestra pedagogía debe ser una pedagogía del corazón. Dice el Evangelio de Lucas que María lo que no entendía lo guardaba en el corazón. Escuela de María. ¿No entiendes algo de la historia? No maldigas todavía, espérate. Guárdalo en el corazón. Bien, pues la negación explícita o el olvido irresponsable de esta dimensión del niño es una amputación de su ser y de su existencia histórica. ¿Vale? ¿Y qué tienen las historias de la Biblia? ¿Qué tienen de cautivantes las historias de la Biblia para un niño, para un joven y para ti y para mí? Que tocan el corazón, que son capaces de conmovernos, que nos llevan a conversión, que nos hablan de nuestro destino, de nuestro origen, de nuestra misión, que son capaces de llevarnos a conversión. Esto es lo que hacen las historias de la Biblia. Cuando yo impartía clase en primero y segundo de primaria, yo soy profesora, como ha dicho el padre Rafael, de secundaria y bachillerato hace muchos años. Yo llevo 17 años en un colegio preciosísimo, Padre Wagner, cuña publicitaria, preciosísimo, que se llama Cumbres, un celo grande por la formación de niños y jóvenes. Entonces, los primeros años daba también clase en primaria. Y yo recuerdo que en primero y segundo de primaria presentaba, los que estáis familiarizados con la pedagogía del Buen Pastor sabéis de qué hablo, presentaba esta parábola con un material preciosamente elaborado, con el prado, las ovejas, el pastor, y anunciaba esta perla con frases textuales de la Escritura, combinada con la narrativa. No sabéis lo que conmovía a estos niños esta narración. Cuéntanosla otra vez. Cuéntanosla otra vez. Era el clamor que aparecía en cada clase. Háblanos del Buen Pastor. Tengo un nieto que no tiene 3 años, que está aquí su madre, que hace poco tiempo, viendo la foto de los papás de la boda, el niño preguntó que por qué no estaba él el día de la boda de los papás. Y sus padres le explicaron por qué no estaba allí ese día, el día de la boda. Si a mi nieto le preguntas, ¿dónde estabas tú el día de la boda de tus papás? ¿Cómo es que no estabas ahí? Mi nieto te va a responder, no, yo no estaba en la boda, yo estaba en el pensamiento de Dios. ¿Acaso se han inventado los papás de Felipe esta respuesta consoladora? ¿O no es acaso el profeta Jeremías el que nos revela desde antes de formarte en el seno materno? Yo ya estaba en tu pensamiento, tú ya pensabas en mí. Nos lo ha revelado la Sagrada Escritura, nos lo ha revelado el profeta Jeremías. En primero de la ESO, si hay alguno que dé clase de religión, se narra la historia sagrada de principio a fin. Luego aparecen otros cursos también, ¿no? Pero dentro de la programación de primero de la ESO se narra la historia de Israel. Esto es un kairos en clase, así os lo digo. Cada vez que entro en clase en este curso, los alumnos me dicen, ¿qué nos vas a contar hoy? Cuéntanos una historia de la Biblia. Y al día siguiente te dicen, Maribel, le he contado la historia de Moisés a mi madre, le he contado la historia de José, el que veía los sueños. Y hay familias que me dicen, bueno, la conversación de la cena de ayer fue la historia de Isaac, porque claro,
El niño tenía que contar la historia de Isaac. De tal manera conmueve al niño y al joven las historias de la Biblia que los propios niños se convierten en catequistas de sus padres. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? Pero si ya lo dice el Antiguo Testamento, enséñaselo a tus hijos, Israel. Cuando tu hijo te pregunte, le dirás, mi padre era un arameo errante. ¿Cómo transmitir la fe sin contar la historia de Abraham, el padre de la fe? ¿Y qué dice Jesús al respecto? Madre mía, ¿cómo explicas esto de bien? No os podéis perder esta parte. ¿Qué dice al respecto Jesús de relacionarse el niño con él? En el famoso pasaje de Marcos 10, cuando los apóstoles se ponen nerviositos porque los niños se acercan para que Jesús les bendiga. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, explica el padre Rafael. Jesús no dice, conviene que traigáis a los niños, es bueno que facilitéis su acceso a mí. Jesús no dice, traed a los niños, dice, dejad que se acerquen a mí, poniendo de manifiesto dos cosas. Primero, que el niño es capaz de tener un encuentro con él. Y en segundo lugar, que es gravísimo para él impedir este encuentro. Los niños no solo tienen capacidad, nos cuenta la obra, sino también necesidad de encontrarse con él. Las historias de la Biblia nos hablan del amor de Dios. Iniciar al niño en la fe es iniciarlo en el amor. Ahora bien, la revelación no es solamente la transmisión de un mensaje que tiene contenidos doctrinales y que tiene imperativos morales, algo de lo que también nos previene el padre Rafael. La revelación de Dios es sobre todo saberse amados como un camino de gozo. Por eso estos peligros es necesario evitar. No se puede transmitir la fe sin la Sagrada Escritura y las historias que ella nos cuenta. Si se transmite la fe exclusivamente como una doctrina, contándole al niño información sobre Dios, llenando sus mentes de ideas sobre Dios, pero incapaz de conmover el corazón y llevarlo a un encuentro con Él, no sirve de nada. Y nuestra fe contiene una doctrina, que hay que saber, y que hay que saber bien. Pero lo que fundamenta tu fe, el verdadero fundamento de tu fe, es que has conocido este amor. Es que has conocido la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que asegura una fe vital, lo que atestigua que tienes experiencia de fe, es que has experimentado este amor. Lo dice también el padre Rafael. Dice, los niños no se salvan por la ley. El amor es el que salva a los niños y a las familias. El amor de Cristo anunciado, acogido, experimentado en la palabra, la oración, los sacramentos, las obras de misericordia, la experiencia del perdón, la auténtica ley que salva, es el amor de Dios. Algo que aparece una y otra vez en las historias de la Biblia. El año pasado, este curso pasado, en un oratorio con primero de la ESO, 12 años para 13, en el tiempo pascual, abril-mayo, hicimos un oratorio, los chavales de primero, donde les narré las apariciones de Jesús resucitado, intercalando la literalidad de la palabra con la narración. Y vamos explicando, ¿no? Y narrando y leyendo de la palabra las apariciones de Jesús resucitado. Y cuando acaba esta narración me lanzo a hacer una pregunta un poco arriesgada. Y les digo a los chavales, ¿alguno de vosotros sabe que Jesús está vivo? ¿Alguno de vosotros ha experimentado a Cristo resucitado? ¿Sabe que Jesús está vivo? Levanta un niño la mano y dice,
Jesús está vivo. Cuando mi hermana estuvo enferma, Él estaba con nosotros en nuestra casa. Este niño tenía una hermana que con 4 años le diagnosticaron una leucemia y habían pasado 1 año y medio de hospitales, de quimio, que os voy a contar. Y este niño tenía una certeza, y es que Jesús está vivo, a la luz de lo que había escuchado en el oratorio, había hecho suya la experiencia de Cristo resucitado. Dice el padre Rafael, cuando habla de Jeremías, esto mismo. Precisamente la experiencia de lo adverso es lo que hace que la persona llegue a ser persona creyente. La presencia de Dios en la vida de los hombres no los inmuniza contra el dolor, antes bien, les capacita para vivir en él sin destruirlo. Esto es lo que experimentó este chaval, esto es lo que ponía de manifiesto. Yo he presenciado en el oratorio con chicas de bachillerato llorar al contar lo que la palabra de Dios les decía, cómo iluminaba su existencia concreta. He visto a alumnas de bachillerato que se pedían perdón en el oratorio, porque esto es lo que les pedía la palabra, de heridas que venían de tiempo y se pedían perdón en un oratorio. La luz aparece en la oscuridad con la palabra de Dios. Como dice el padre Rafael también, dice, hay adolescentes que viven con una existencia fragmentada, sin cohesión interna, con una gran fragilidad afectiva y psicológica. Muchos están sumidos en rupturas familiares, con heridas difíciles de curar. Es vital llevarlos al amor de Cristo, llevarlos a Jesús, para que Él los toque, los bendiga, los defienda, los abrace, los cure, los salve. Entonces, ¿por qué son importantes las historias de la Biblia? Porque uno descubre que esa historia tiene que ver conmigo, que esa historia es mi propia historia. Como dice también el libro, el ayer bíblico es el hoy eclesial, es que tú eres Abraham, le dije a una alumna, es que tú eres Abraham. ¿Yo? Después de lo que me has contado, lo que estás viviendo y lo quieres vivir de cara a Dios, tú eres Abraham. ¿Sabes qué te digo? Sal de tu tierra, de ahí donde te has enrocado y te has instalado. ¿Me estás entendiendo? Y me dijo, sí. Cuando habla el padre Rafael de Jacob y Esaú, brutal, dice, la elección divina, previa a cualquier comportamiento personal, recae sobre el candidato más improbable. Previa a tu comportamiento personal. Esto es de gran consolación para niños y jóvenes, que Dios elija al pequeño, al que se desprecia a sí mismo, al que se ve poca cosa, al que incluso se ha lastimado. Esto hay en nuestros alumnos, porque están heridos. Y entonces llega el anuncio del amor de Dios a través de una historia. Y con el anuncio entra el amor de Dios. Y entonces el niño descubre que Dios no se ha equivocado, que su vida es valiosa, que Dios no te ama porque tú eres bueno, meritorio y virtuoso, que Dios no te ama porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno, aunque tengas los harapos andrajosos del hijo pródigo cuando te acerques a Él. ¿Quién nos ha enseñado esto si no es una historia de la Biblia? Cuando habla del pequeño Moisés, dice el padre Rafael, su vida es valiosísima, aunque esté constantemente expuesto al peligro, el pequeño Moisés. Y entonces yo entro a clase y digo, ¿pero sabéis lo que le pasó a Moisés? Al pequeño Moisés. ¿Sabéis qué angustia que su madre lo tuvo que tirar en una cesta al Nilo? Expuesto al peligro, su vida en peligro de muerte. Pero Dios lo cuidó, porque tenía una misión. Pues te levanta un niño la mano y dice, yo cuando nací estaba muy enfermo. Mi madre me lo ha contado. De tal manera que hace suya la historia de Moisés. Y digo, sí, a ver si tienes una gran misión como Moisés. De tal manera que se ve
reflejado, esta historia es mi historia, porque yo también estuve en peligro. Cuando el padre Rafael habla de la historia de David, dice: Dios ha pensado en David cuando no lo ha hecho ni siquiera el padre del muchacho. ¿Os acordáis de esta escena? Que se planta Samuel, el profeta Samuel, en casa de Jesé, y aquel empieza a sacarle a todos los hijos varones y no cuenta con David. No cuenta con David. Bueno, sí, te queda alguno más, ¿no? Bueno, sí, está el pequeño que está allí con el rebaño. Pero Dios se ha fijado en él. ¿Cuántos alumnos, cuántos jóvenes que se sienten ignorados o mal amados por sus padres? Muchas veces una visión sesgada totalmente porque son adolescentes, pero otras veces sí, no son escuchados. Pero para Dios tu vida no le es indiferente, porque aunque una madre olvidara a su hijo, yo jamás te olvidaré, porque a Dios sí que le importas, porque Dios sí que te escucha, sí que sabe lo que estás pasando, sí que sabe dónde te estás enfangando, Él lo conoce y no te juzga, ¿Por qué entonces son importantes las historias de la Biblia? Hombre, porque fue el método, la metodología con la que Jesús creció. Él que dirá de sí mismo, yo soy el camino, se ha sometido a un camino pedagógico de la mano de María y de José y de la pequeña sinagoga de Nazaret. También lo explica muy bien el padre Rafael. Dice: en su familia y en la humilde sinagoga de Nazaret fue el pequeño Jesús iniciado en el ejercicio de escrutar las Escrituras y escuchaba las narraciones bíblicas como parte de la transmisión de la fe. Pero si Jesús ha sido educado así, ¿cómo vamos a transmitir la fe sin contar las narraciones bíblicas? Y además, ¿por qué son importantes las historias de la Biblia? Porque es el método por excelencia de Jesús para explicar sus enseñanzas, utilizando historias llamadas parábolas. Como dice el Padre, esos relatos inacabados que siempre suscita en nosotros una toma de postura que interpela, que te invita a ponerte en juego. Jesús quiere hablar del amor de misericordia del Padre. Pues te cuenta una historia. Un padre tenía 2 hijos y el hijo pequeño, y le quiere decir al escriba, le quiere explicar quién es mi prójimo, y no se inventa una argumentación teológica dogmática del prójimo, le cuenta una historia. Dice: pues mira, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, te quiere hablar del reino, y te cuenta una historia. Dice: el reino de los cielos se parece a un banquete, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Te cuenta una historia. Si esta es la metodología de Cristo, ¿cómo vamos a transmitir la fe sin contar las historias de la Biblia? La familiaridad de los niños y jóvenes con las historias de la Biblia provoca en ellos el fuego de su amor, el fuego del amor que Dios quiere sellar en ellos. Como dice el Padre, como explican en la obra, sin infantilizar su contenido, sin esperar la comprensión racional inmediata de la palabra. No es necesario esperar a que el niño haya adquirido las destrezas intelectivas de un adulto para darle la palabra. Acoge la palabra y se la cree, como acoge y se cree el amor de los padres sin explicación previa del mismo. Lo importante es que ellos vean que a nosotros también nos toca la palabra, porque todos somos educandos ante Dios, que a mí también me ha transformado, que a mí también me ha iluminado, que a mí, como a ti, joven o niño, también me ha tocado la palabra, también ha cambiado mi vida, también me veo en ella. ¿Cómo nos transforma la dignidad con que la tratamos, la frecuencia con la que tenemos constantemente en los labios, la referencia que hacemos de ella en la vida diaria? No se puede transmitir la fe sin las historias de la Biblia. Se me dio el tiempo. Amén, hermano. Muchas gracias. ¿Quieres el pie?
Maribel es una mujer apasionada y apasionante, que habéis querido saber exponer las cosas sin exponer también lo que cree y hablar confesando la fe. Muchísimas gracias, Maribel, por este trabajo y bueno, muchas cosas también me revelaron dentro de mi verdad. Solo quiero decir dos cositas, una anécdota, no sé si está Gonzalo, sí que está Gonzalo aquí, por ahí. Su hijo pequeño que ya es de varias, ¿verdad? Gonzalo, ¿cuántos años no? Gonzalo no ha muerto, ¿no nos tiene? Bueno, fíjate, el doctor en el oratorio de Colegio San José de Calasán, que era técnico, y que se quedaba absolutamente interesado cuando narraba la historia de la Biblia, siempre con la Biblia. Nosotros en el oratorio contamos la historia de la Biblia con la Biblia grande, que no vean que es un cuento que nos inventamos, sino que con una base periodística vamos narrando, contando bueno. Y siempre quería más. Recuerdo que una vez a su padre, cuando nos conocimos en la vida, dijo, es que mi hijo me ha ido a casa y me ha dicho, papá, ¿me puedes sacar? Por las noches me pide que cuente una historia de la Biblia. Yo aprendo lo que puedo y le cuento. El niño a veces se dormía y o se hacía dormido, abría los ojos y decía, no es así. Lo habíamos contado en el laboratorio de la manera, su padre lo contaba como podía y el niño cuando parecía que estaba haciendo no es así y corregía el padre. Y un día, todo agobiado de la mano, comenzando a decir, mi hijo me dice, papá, un niño de 6 años, ¿me puedes contar la historia de la vida con nosotros? Y no sé quién es el niño. Es esta pasión que surge también al corazón. Precisamente quiero decir que al final, cuando se acercan de la escritura, cuando las historias de la Biblia, te das cuenta que la Biblia es el libro que te lee. Esto lo decía muy bien Maribel, ¿no? O sea, es que esa historia es mi historia. Y es importantísimo que también nos vayan aprendiendo categorías bíblicas para confesar la fe. Cosa que nosotros pues también veamos y vivimos a diario. Bueno, finalmente, hermanos, quiero presentar y doy la palabra a mi hermano que se llama la paz, el padre Miguel Portadillos, en la Trinidad, que ha escrito la presentación del libro, que es una joya de ese texto. De hecho, la presentación que hicimos en el edición fue quien la hizo. Y es esa tercera puerta de la que yo hablaba al comienzo de mi intervención. El padre Guillermo es el vicario general de nuestra congregación, es psicopedagogo y educador, coordina los colegios donde servimos los cooperadores, tanto en Santiago Apóstol aquí en Valencia como en Santa María de Guadalupe, en el Callao. Es miembro de la Asociación Internacional Simón Ramón y preside también la Asociación Ramón Mirador en España. Hermano, tienes la palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias. Especialmente muchas gracias, Maribel, porque he disfrutado tantísimo. Yo al final le tuve que llamar, os lo confieso ya, porque cuando Rafael me pidió de nuevo decir algo sobre su libro, digo, ¿y ahora qué digo? Si ya tuve que hacer aquella presentación en su día, me proponía un título, un tema, yo no lo tenía muy claro, total, que le llamé a Maribel. Oye, Maribel, ¿tú por dónde vas a ir? Le tuve que decir y tal. Entonces no me contó todo lo que ha dicho aquí tan maravillosamente, pero sí me dio una idea. Entonces yo al final lo que me ha parecido oportuno, ¿no? Porque además creo que puede ser un continuar, ¿no? esta intervención de Maribel, un continuar también desde la experiencia, dar un poquito testimonio de cómo es cierto que el corazón de los niños de alguna manera es alcanzado por la palabra de Dios, por la historia de la salvación y cómo realmente ahí hay una pedagogía del corazón. Yo tengo también esa experiencia de muchos años, cuando el padre Rafael en aquel 1996 empezó a preparar este libro. En ese mismo año yo empecé a contar a los niños cada mañana, al empezar la jornada escolar, yo tenía niños, eran de 6 años, eran niños de primero de primaria, no sabía qué hacer en la oración, no tenía tampoco muchas orientaciones y cogí la Biblia y empecé por el Génesis, por el 1, capítulo primero del Génesis. Y así cada día, ¿no? Me pasaron cosas simpaticísimas como las que se han contado aquí. Un día unos padres, familias nada creyentes, por lo general en aquel ambiente, me decían, oiga, pero usted solo les habla de la Biblia a los niños.
Yo digo, ¿por qué? Dice, es que solo nos cuentan las cosas de la Biblia. Digo, no, pues esos son unos minutos al empezar el día, oiga. El resto del día hacemos otras cosas. Les tengo que enseñar a leer y esas cosas también, ¿no? En fin. Pero lo cierto es que me llamó muchísimo la atención. Usted solo les habla de la Biblia porque era lo que los niños contaban a sus padres. Entonces, sí, yo creo que después de tantos años, ¿no? Creo que es hacer honor también a esta experiencia, porque además veo que no solo consuena, sino que continúa, ¿por qué no?, lo que acaba de decirnos Maribel, ¿no? Entonces sí, yo también me voy a situar aquí. El libro habla ciertamente, ¿no?, de lo importante que nos abre los ojos. Es un libro sorprendente, no solo para ese profesor de teología, sino para cualquiera, ¿no? Nos abre los ojos a la importancia que el niño tiene para Dios, a la importancia que tiene el niño para Jesús. ¡Qué sorpresa! Pero ¿cuántos niños hay en la Escritura? ¿Quién lo diría? ¿No? Y ponen en evidencia cuánto es cierto, es histórico y es real que Dios se revela a los pequeños, que les cuenta sus secretos, que los llama, que los elige, que los envía, que muestra en ellos y a través de ellos su grandeza. Es verdad, ¿no? Este libro habla de eso, ¿no? Qué grande es ese Dios que se achica, qué grande es ese Dios que se abaja, que sabe caminar al paso de los niños. Ese era el título, ¿no? Y está ciertamente lleno de historias de Dios con niños. Pero como ha dicho Maribel, no es menos cierto que en diferentes momentos el libro, ella ha dicho algunas referencias, porque Rafael me dijo, tienes que hablar de mi libro, no hables del tuyo y tal. Yo le dije, hombre, que faltaría plus, tengo que hablar de tu libro. Solo dije, tienes que hacer referencia. Solo dice que solo me dijo, tienes que hacer referencia al libro. Entonces, lo que voy a decir lo pueden encontrar ustedes, por ejemplo, en la página 61 y también en la 164 y en la 165. Lean las notas 29 y 33 de esas páginas, son maravillosas. Todas, es un alarde de notas ese libro, por donde los cojas, ¿no? Y ahí nos encontramos, como ha dicho Maribel, con la importancia que tiene para los niños ser también llevados al paso de Dios, al modo como Dios pasa por la vida, ¿no? Ella ha hecho ya toda esa introducción, yo no voy a abundar en ello porque voy a hacer un pequeño repasito, un pequeño repasito como hacemos con los niños de esa historia, ¿no?, sagrada, y cómo va resonando, cómo va teniendo eco en su corazón. Yo viví in situ un caso que me impactó, lo quiero comentar. Fue hace ya unos cuantos años en el Monte Carmelo, en Israel. Era un sabbat, la importancia del sabbat para los hebreos, ¿no?, en la que junto con un grupo grande de seminaristas y de jóvenes, con los que pasé un delicioso mes de agosto en una conocida casa que hay allí en Galilea, fuimos a rezar laudes al Monte Carmelo. La verdad es que luego nos fuimos a la playa, fuimos a jugar al fútbol, a comer y tal, pero rezamos laudes en el Monte Carmelo. Y mientras estábamos allí rezando, allá arriba, llegó un matrimonio muy joven, que tendría un niñito de unos 7, 8 años, y se sentaron allí, yo estaba observándolos, ¿no? El padre, señalando constantemente al valle que hay allí al pie del monte, de la montaña, contaba con gran pasión a su hijo una historia. Claro, lo decía en hebreo. ¿Habéis oído hablar en hebreo? No se entiende ni papa. Yo no entendía nada, solo una palabra que se repetía de vez en cuando. Baal, Baal, Baal. Yo dije, entendí que le estaba contando aquel pasaje del profeta Elías con los 450 profetas de Baal, que la Escritura sitúa precisamente en ese mismo lugar del Monte Carmelo. La escena para mí fue impactante y ahí comprobé una vez más la fuerza que tiene la revelación bíblica, la palabra de Dios, como ya se nos ha dicho, en la transmisión de la fe y en la vida espiritual de los niños. De eso ha hablado Maribel, ¿no? ¿Cómo toca esa palabra el corazón? Porque he hablado de esa importancia, ¿no? Yo quiero decir que no es solo el formato, narración, lo que importa, lo que toca el corazón. Los niños, es verdad, ese medio es una ayuda, ciertamente, lo sabéis bien los papás, los que trabajamos en la educación, ¿no? Pero no sería lo mismo con cualquier otra narración, con cualquier otro cuento. No sería lo mismo, que los niños también escucharían pasmaos, como escuchan los cuentos. No, se trata de algo más. En esa historia que se lee o se narra, yo prefiero la lectura, pero como ella decía, ¿no?, muchas veces combinada
con la narración personal. En esa lectura, en esa narración, Dios pasa, Dios se revela, Dios se da a conocer, pero sobre todo Dios actúa. Lo ha dicho Maribel, ¿no? Cómo Dios actúa. La palabra es actuación de Dios, es gracia de Dios, es don, Dios se da en ella. Se ofrece para ser acogido, para que, como la tierra, ¿no?, que recibe una semilla y la lluvia para poder germinar. Entonces, pero al mismo tiempo ocurre otra cosa, que en esa historia de Dios con los hombres aparece también lo que es el hombre, en lo que tiene de miserable y de admirable. Por eso es una cosa sorprendente, porque en la historia sagrada, la historia de la salvación, en la palabra de Dios aparece quién es Dios y quién es el hombre. En una síntesis maravillosa, ¿no? Y realmente la historia de la salvación recoge un amplio repertorio de hombres y de mujeres, también niños, como nos ha sorprendido descubrir en este libro. Muchos niños, pero no solo, ¿no?, que viven situaciones auténticas y profundamente humanas que, como ya se nos ha dicho, permiten al niño verse reflejado, identificado, retratado. Eso me pasa a mí, ese soy yo. Y también, ¿por qué no?, si el niño se siente impelido, llamado a vivir cosas grandes. Las cosas grandes que han vivido tantos hombres y mujeres de las Escrituras. Por ejemplo, cuando a los niños se les lee o se les narra el relato de la creación, se les abre al origen de todo que está en Dios, se les abre al amor de Dios al hombre que lo ha creado solo cuando, tras un arduo trabajo, es maravilloso contar esto a los niños, ¿no?, tras un arduo trabajo, concienzudo, cuidadoso, hasta el detalle, finalmente le puede presentar una creación maravillosa, pensada como hogar, como sustento y como tarea para él. Un signo de amor tremendo, todo lo que son esos primeros 5 días de la creación. Un signo de amor inmenso, porque solo al final crea al hombre para presentarle esa maravilla, ese signo del amor. Y entonces el niño comprende que hay un proyecto original de Dios, que es el amor que tiene sobre cada hombre y mujer, que le antecede. En el principio era Dios, y Dios es amor. Hay un principio, en ese principio está Dios, que es el origen de todo, y de ti, el origen de cada uno. Y cuando se narra la caída de Adán y Eva, comienza a comprenderse el sufrimiento y el dolor que todos viven, porque todos viven un sufrimiento, los niños también, en sus casas, con sus padres, en ellos mismos, en lo profundo de su corazón. ¿Cuál es ese sufrimiento? La duda de este amor. Dudar de este amor es el principio de un nuevo caos. El caos que produce el pecado. Y entonces el pecado rompe la comunión y expulsa del paraíso del amor, arroja a la soledad, te hace sentir solo. Y es muy fácil identificarse en eso y percibir al otro como tu enemigo y a Dios como alguien que no te quiere, que se ha olvidado de ti. Y así Caín y Abel permiten a los niños recibir una palabra, una luz sobre los celos y las envidias que todos viven de múltiples maneras. Impresionante lo de los celos en la infancia, aunque de diferentes intensidades, es verdad, ¿no? Pero esta historia revela y saca a la luz lo que tantas veces vivimos con vergüenza, a escondidas, que tanto nos cuesta reconocer, pero que tanto hace sufrir a los niños. El drama de los celos, que crea profundas heridas y que se olvidan, pero que no dejan de actuar, porque siguen ahí en el corazón, actuando, ¿no?, en la psique frágil y herida de los niños, en forma de culpabilidad, de autodesprecio, de envidia, de rivalidad, y que aparece en cualquier etapa de la vida, Interesantísimo. El Génesis sigue después con el relato del mal que se difunde hasta llenar la tierra y que Dios quiere exterminar con Noé, figura de Jesucristo. Es impresionante poder ir leyendo toda la historia de la salvación que habla de Cristo. Qué importante revelar a los niños en cada una de las figuras bíblicas, cuánto cada una de ellas habla de Jesucristo, apunta a Jesucristo, que es su verdadero y definitivo cumplimiento. Entonces con Noé Dios quiere recomenzar, hacer una nueva creación en cada uno, para lo cual ha elegido a Noé y esta familia en un arca que es rescatada de las aguas, como tú también. Y ahí
Cada niño que está escuchando pasmado. A ti también te ha rescatado el Señor de las aguas. Estás llamado a renacer de nuevo en las aguas del bautismo y formar parte de esa pequeña comunidad, esa pequeña arca salvada de la muerte, que es sacramento de salvación para todos, que es la Iglesia. Y la historia de la salvación, que comienza propiamente con Abraham, es un testigo privilegiado del poder de Dios. Dios lo puede todo. Es impresionante poder hacer presente esto a los niños. La elección, la llamada. Abraham va a poner en el corazón de los niños algo maravilloso. Es posible volver a fiarse de Dios. Es posible no dudar de Dios. Es posible no dudar de su amor, como sí dudaron Adán y Eva. Es posible creer contra toda evidencia, esperar contra toda esperanza, que Dios cumplirá sus promesas. Y aparece algo maravilloso, ¿no? ¿Quién quiere un corazón como el de Abraham? Y empiezan a levantar la mano y lo empiezan a pedir. ¿Quién desea un corazón así? Cada mañana, mientras dura poco a poco, cada día un poco, esta narración, ¿no? Esta palabra, que va tocando el corazón de los niños, partiendo esta palabra, va apareciendo el deseo de tener una fe como la de Abraham. O como Isaac, que es figura de nuevo de Jesucristo ofrecido como cordero, pero finalmente rescatado. Irá creciendo esta admiración de los niños por Jesús, que ha dado la vida por nosotros, en nuestro lugar, del cual es imagen Isaac y ese cordero que es ofrecido en el sacrificio, ¿no? Y Jacob va a ser de nuevo como Abel, uno entre muchos pequeños preferidos, como se ha dicho ya, ¿no? Esperanza para tantos que se ven o se creen menos, que se ven despreciados o no son preferidos quizás por sus padres, que llevan en el corazón una sombra de desprecio. Impresionante, Jacob. Jacob hace presente la gratuidad de la elección divina, que no mira ni juzga como los hombres, que mira el corazón, como decía muy bien Maribel, ¿no? Y toda esa historia de trampas y de engaños de Jacob, esa lucha contra los hombres, su hermano, su padre, su tío, es expresión de todas esas luchas llenas de envidias, de celos y de rivalidades que es la vida, y que en definitiva es una lucha contra Dios, una rebeldía contra la propia realidad, contra el propio puesto que te ha tocado, contra la propia historia. Jacob se apoyará en Dios. ¿Y tú? ¿Te quieres apoyar en Dios? Jacob se abrazará a Dios. ¿Y tú? ¿Te abrazarás a Dios para recibir de Él la bendición? No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Quién quiere ser bendecido como Jacob? Y uno, y otro, todos querrán ser bendecidos. José, figura entre las figuras de Cristo, ¿eh? A cada paso de su vida nos habla de Cristo. Es una llamada a la fidelidad, una llamada realmente a creer, esperar que Dios hace justicia, justicia de sus elegidos. Y además una cosa impresionante, porque ahí empiezan a aparecer de una manera clarísima esa grandeza del corazón del hombre, porque el corazón de José es impresionante, ¿no? Igual que han aparecido los celos y la traición y la mentira y la crueldad y la injusticia, va a aparecer de manera asombrosa la compasión, el perdón sin medida, la ausencia de rencor, la misericordia, la esplendidez, la reconciliación. Y proponer con calma todo esto en el corazón de los niños, ¿no? ¿Quién quiere un corazón como el de José? Es impresionante, ¿no? Porque viene luego este gran ciclo de Moisés y el Éxodo. Es impresionante, pero aquí esta amenaza sobre los pequeños de las que habla Rafael maravillosamente en el libro, esta crueldad de los poderosos, ¿no? Hace presente toda esta lucha entre el paganismo, que busca esclavizar a todos bajo la esclavitud del trabajo, del dinero, del poder, de la fama propia de Egipto, ¿no? Y cómo Dios nos rescata de ahí. Es impresionante porque Dios ha venido a rescatarnos de este gran faraón. Ahora bien, poco a poco los niños irán descubriendo, como el pueblo de Israel, que ese faraón lo llevan dentro en el corazón, con la rebeldía de ese pueblo día tras día a lo largo de ese largo desierto, su inconstancia, su inconsistencia, sus quejas, pero un Dios que mantiene su promesa. Y ahí aparecerá esa historia que Dios hace con cada uno, hasta llegar a la tierra. La historia de Josué es maravillosa. Yo, por ejemplo, este año pasado, os confieso, ha sido una maravilla poder hablar con ella, por ejemplo, a partir de ella, de los 7 pecados capitales, esas 7 naciones
que han de ser expulsadas, que es necesitado conquistar, ¿no? Pero que están siempre al acecho, amenazando. Y ese paso del Jordán maravilloso, con esa liturgia, esos sacerdotes que pasan, ¿no? Con el arca, pasar a la tierra, poder comer los frutos de la tierra, cesa el maná, se celebra la Pascua, poder hablar ahí del bautismo, la Eucaristía, la Pascua. Maravilloso, ¿no? Y esos muros de Jericó, esa ciudad encerrada por miedo, defendiéndote de todos, ¿no? Dios viene a derrumbar esas murallas del corazón, esas puertas cerradas, ¿no? Para construir esa ciudad que está siempre llena de puertas, 12 puertas en todas las direcciones, para poder salir, para poder entrar, para poder salir al otro, para poder dejar entrar al otro. Así, queridos hermanos, yo sinceramente quiero ser testigo hoy aquí, ¿no? de esta manera sorprendente como el Señor puede tocar el corazón de los niños, con toda la historia, que es la historia de Israel. En el periodo de los jueces es maravilloso, porque se ve la inconsistencia que todos tenemos en la conversión, que constantemente volvemos otra vez por nuestras tendencias torcidas del corazón, como decía San José de Calasanz, a vendernos a otros amores. Y necesitamos que el Señor nos mande mediadores en una sociedad además pagana, en la que somos constantemente invitados a ser como las demás personas, como los demás pueblos, querer imitar las costumbres de otros. Y ahí aparece la vida, y ahí aparece el combate de pertenecer a un pueblo de rescatados, a un pueblo elegido. Realmente Samuel, David van a abrir a los niños un nuevo ciclo, ¿no? Aparece este corazón maravilloso de David, que se deja perseguir, que se deja humillar por Saúl, por su hijo, en el que no hay rencor, un corazón libre de todo odio, libre de todo deseo de venganza, lleno de confianza en el Señor, de arrojo y valentía. Y así podríamos seguir, no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer, eso será ocasión, no sé. No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque, queridos hermanos, es verdad, ¿no? Dios busca el corazón de los niños y nos ha dado el modo de hacerlo, ¿no? Y entonces me decía Rafael, convendría decir algo sobre la formación de los profesores. Yo creo sinceramente que es muy importante que tengamos una relación con la palabra, con la escritura, los que estamos en contacto con los niños. ¿Por qué? Porque sin tener dentro la palabra no la podemos dar. De ahí que un verdadero catequista, un verdadero educador, ¿no? Es aquel que de alguna manera del acervo que tiene de su propia experiencia de la palabra de Dios, bueno, iluminada, ¿por qué no?, por realmente una herramienta maravillosa como es este libro que ha escrito Rafael y tantos, ¿no? Poder servir a los niños esta gran riqueza del amor de Dios que viene a través de su palabra, ¿no? De este pequeño testimonio quería hacer presente aquí en este encuentro y bueno, doy gracias a haber tenido esta oportunidad. Muchas gracias, Guillermo, por todo lo que nos has compartido, que no es fruto de un estudio, sino que es fruto de una misión diaria desde hace muchos años. Hablando de la experiencia. Hay una frase de la que la dice por primera vez San Juan Pablo II en un documento de su magisterio, la repite después el Papa Benedicto XVI, en otro documento magisterial, la vuelve a citar el Papa Francisco, y cuando una frase ha cruzado 3 pontificados dices, y perdón, el primero que la dijo en el Evangelio Nunciandi fue Pablo VI, o sea, 4 pontificados, ¿de acuerdo? Y la frase es la siguiente: el mundo contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros. Y si testigos, entonces maestros. Entonces todo lo que nos han compartido, tanto Juan como Maribel, como el padre Guillermo, es fundamentalmente un testimonio de vida, o sea, lo que dice también San Juan, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que han palpado en nuestras manos, somos testigos de esto, y por eso han hablado pues, con esa pasión y con ese fuego del corazón.
Yo quisiera terminar diciendo que mi principal interés no era que comprarais el libro, que también. ¿Por qué? Porque los beneficios de esa compra van a parar a colaborar en la misión entre los niños pobres del Perú, del Callao. Por lo tanto, hacéis una obra buena. Lo que más deseaba en mi corazón, y así se lo expresé también a Ramón, nuestro párroco, es tener un encuentro donde pudiéramos como reencender los corazones en la palabra de Dios. O sea, si salís de aquí deseando sumergiros cada día más en la palabra de Dios, me doy por satisfecho. Fijaos, no renuncio a leeros dos textos de padres de la Iglesia. Dice San Gregorio Magno que la Sagrada Escritura, cito literalmente, con su claridad alimenta a los pequeños, con su profundidad deja perplejas las mentes de los más elevados. Es como un río ancho y profundo en el que tanto el cordero puede caminar por sus laderas como el elefante puede nadar en sus aguas. Con frecuencia se le revelan a los humildes los secretos que encierra mientras que los mantiene escondidos para los que se creen entendidos e inteligentes. Y otros santos, el sirio, dice, te sonará esta frase, querido Juan, la palabra de Dios es un árbol de vida que por todas partes ofrece frutos benditos. Finalmente, el Concilio Vaticano II nos dice en la Dei Verbum, los ministros de la palabra debemos repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras para iluminar la mente, robustecer las voluntades y encender los corazones de los hombres en el amor de Dios. Pues algo de todo esto creo que puede lograr la lectura de este libro. Concluyo como he comenzado, agradeciendo a todos vuestra presencia. Hubiera deseado un tiempo de conversación, de diálogo, de preguntas, pero creo que ya hemos excedido mucho del tiempo. Son 2 horas las que llevamos aquí y además todos muy atentos y habéis permanecido, nos habéis marchado y creo que ya es suficiente. Después nos podremos hablar, etcétera, ¿no? Pero quiero terminar agradeciendo mucho vuestra presencia, sobre todo dando gracias a Dios que nos ha llamado, que nos ha elegido y nos ha destinado para una gran misión. Queridos hermanos todos, la gran misión, pastores, padres de familia, catequistas, consagrados, consagradas, y la gran misión es pasar la fe a la próxima generación. Porque si la próxima generación no recibe el don de la fe, no tendrá esperanza. Sin esperanza desesperarán, y sin fe y sin esperanza no hay amor, y sin amor no se puede vivir. Así es que demos gracias a Dios que nos ha llamado, a pesar de nuestras pobrezas, nuestras incongruencias, nuestros pecados y miserias, nuestras crisis y nuestras noches, no importa. Lo ha recordado muy bien Maribel, el Señor nos ha llamado, nos pensó antes de crearnos, nos ha elegido y nos envía a esta gran misión de pasar la fe a la próxima generación, convencidos como estamos de que con la fe, insisto, llega la esperanza y con la fe y la esperanza podemos vivir en el amor, que es el inicio del cielo aquí en la tierra. Pues demos gloria a Jesucristo por todo lo que nos concede, por el don de la fe que hemos recibido en la Iglesia. Y las últimas palabritas al párroco, que es el que ha iniciado el encuentro y el que lo concluye también. Muchísimas gracias en nombre de todos, en nombre de toda la parroquia, Padre Rafael, Padre Guillermo, Juan, queridísima Maribel. De verdad que hemos disfrutado ante toda esta sabiduría acumulada, ¿no? que podemos gustar, ¿no? También la lectura de este libro, ¿no? Pues ya lo hemos hecho y ahora en esta nueva edición, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Y yo creo que podemos terminar esta jornada preciosa poniendo todo en manos de la Santísima Virgen María, ella que ha vivido esta palabra de Dios, que se ha hecho pequeña, invitándonos a todo esto, pues nos dejamos en sus manos este deseo, como decía ahora el Padre Rafael, que se nos enciende a todos en esta tarde, ¿no? De acercarnos a la Escritura, de acercarnos a ver cómo Dios trata a los pequeños, que es como deseamos también ser tratados nosotros.
Lo dejamos todo en manos de la Santísima Virgen. Nos ponemos de pie. La miramos a ella y decimos: a tu amparo y protección. Gracias y buenas noches. Si igual mejor alguien quiere alguna dedicatoria, algún libro, como hay ahora, está la adoración del Santísimo de Fetá, lo haremos aquí en el patio, si alguien quiere dedicar.